A unas 2 semanas de la celebración de las elecciones presidenciales en Perú, el candidato izquierdista Pedro Castillo del partido Perú Libre se ha posicionado como el favorito del electorado frente a la derechista Keiko Fujimori, su rival en segunda vuelta. Según la última encuesta realizada por Datum, Castillo ha incrementado levemente su ventaja. El estudio señala que el 45,5% votaría a favor de Castillo y el 40,1% a favor de Fujimori. El maestro rural ha hecho de la lucha contra la corrupción una promesa principal de su campaña. Vamos a luchar contra estas mafias, contra estos corruptos de todo pelaje, de toda talla, con las actividades, reactivar la economía y acabemos con estas grandes desigualdades. Seremos respetuosos de la actual Constitución, de estas instituciones, de sus organizaciones, de sus autoridades, hasta que el pueblo decida lo otro. Por su parte, Keiko recorre las grandes ciudades como parte de su campaña proselitista. La hija del autócrata Alberto Fujimori sigue atacando a su rival. Yo no propongo eliminar las instituciones, como ha propuesto el señor Castillo, ¿no? Él busca la destitución del TC, de la Defensoría, de la Sutran. Sus únicas propuestas es eso, desactivar las instituciones. No, nosotros buscamos reformularlas. En esa reformulación, lo que necesitamos en nuestro país es un proceso de formalización. Mientras tanto, el presidente interino del país apela a una gran participación ciudadana en las elecciones, al tiempo que promete total neutralidad. Otro compromiso que asumimos al iniciar el gobierno de transición y emergencia fue mantener una estricta neutralidad en las elecciones generales. Invito a toda la ciudadanía a votar en la segunda vuelta electoral, a respetar escrupulosamente los resultados y a acatar la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Los peruanos votarán el domingo 6 de junio entre el reformismo de Castillo y el continuismo de Fujimori. Castillo busca reemplazar la constitución actual por una de carácter más social, que además permita la nacionalización de recursos naturales. A su vez, Keiko apuesta por una economía libre e inversión privada. Si ella es electa, eludiría durante su mandato un juicio por delitos de corrupción y lavado de activos, por el que la Fiscalía, que ya terminó la instrucción, pide 30 años de prisión. Análisis en estado puro aquí en El Porqué de las Noticias. Le damos la más cordial bienvenida a Ramiro Lizondo Díaz, analista internacional directamente desde La Paz. Ramiro, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tan creíbles resultan estas últimas encuestas que se están dando a conocer en referencia al balotaje en Perú? Te hago esta pregunta porque las encuestas últimamente no están resultando muy asertivas, que digamos. De hecho, en el mismo Perú, Ramiro, nadie daba nada por Castillo en primera vuelta y terminó en el primer lugar. ¿Crees firmemente en que Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú, sí o no? ¿Por qué? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, no necesariamente las encuestas reflejan la realidad política, ¿no? En estos casos, como en el de Perú, en el que hay una disputa tan dura, tan difícil entre dos sectores muy evidenciados en sus diferencias en el Perú, ¿no? Por un lado, los pobres, que son una gran mayoría, y por otro lado las élites en el Perú, ¿no? Que quieren mantener el sistema. Por lo tanto, las encuestas no necesariamente reflejan lo que efectivamente pasa en realidad, más aún cuando muchas de estas encuestas, en algunos casos, están siendo tergiversadas para orientar el voto hacia uno u otro lado. Entonces, no son muy creíbles las encuestas. En todo caso, las encuestas, todas las encuestas, la mayoría de las encuestas, le dan una mayoría a Pedro Castillo, ¿no? Entonces Castillo estaría por encima de Fujimori en todas las encuestas. Si bien no son muy confiables, en todo caso, yo diría que expresan también un poco la realidad de ese Perú tan confrontado en estos momentos. Sí, ¿no? Y donde pues obviamente se está viendo, pues de hecho se ha visto en las concentraciones, en los mítines, que realmente el apoyo para el candidato de izquierda es realmente bastante significativo. Nos queda un minutito, Ramiro, y quisiera precisarte lo siguiente. ¿Qué significará para Perú y para los peruanos que Castillo
finalmente gane las elecciones. ¿Te gusta a ti en particular el programa de gobierno del maestro Castillo? ¿Qué piensas de la necesidad de una constituyente a las primeras de cambio tal y como él la propone? Para muchos, por otra parte, el programa de Keiko Fujimori es más de lo mismo e incongruente. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, yo creo que la necesidad de revisar el contrato social en Perú es urgente. Sí. Por eso está planteando Castillo la necesidad de una asamblea constituyente. Recordemos que en Chile hasta octubre de 2019 era imposible hablar de asamblea constituyente y se acaban de elegir constituyentes para la Convención Constitucional en Chile. O sea, es posible también que en Perú se pueda dar una asamblea constituyente que establezca nuevas condiciones o reglas de juego. No es que Castillo quiera eliminar las instituciones, lo que quiere es mejorar el aparato institucional. Exactamente, para que el pueblo peruano se pueda beneficiar de los recursos que actualmente se benefician las élites y la oligarquía casi feudal que existe en Perú. Entonces, hay necesidad de revisar muchas de las cosas en Perú y Pedro Castillo lo propone, aunque he podido ver cercado, yo diría, ¿no?, por una estrategia de medios que tratan de ridiculizarlo y tratan de verlo como riesgo para Perú, claro. Entonces, está prácticamente solo respecto a los medios de comunicación, pero su propuesta es muy interesante para el Perú. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre porque faltan 2 semanas para este proceso electoral y precisamente la desigualdad, como bien lo has comentado Ramiro, es lo que ha mantenido a los peruanos en las calles exigiendo justicia. Esa desigualdad que ha hecho que los más ricos tengan más y los más pobres tengan menos. Cada vez más en el primero de los casos, cada vez menos en el segundo de los casos. Ramiro Lizondo Díaz, estupendo analista internacional directamente desde La Paz. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Porqué de las Noticias, donde de inmediato recordamos los 3 temas que marcan la pauta informativa en esta jornada.